Derecho histórico de los, desarrollo histórico de los derechos humanos. Como podemos ver aquí en la siguiente línea del tiempo, esta lucha inició en el año 539 a.C. con la conquista de Babilonia, en la cual Ciro el Grande de Persia proclama la libertad de culto y abolición de la esclavitud, considerado uno de los primeros documentos de derechos humanos, el Cilindro de Ciro. Luego, para 1215 está la Carta Magna de Inglaterra, en la cual se limita el poder absoluto del rey y se introducen los derechos básicos como el debido proceso. Para 1789 es- surgió la Revolución Francesa, en la cual la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia fue el documento fundamental para reconocer derechos universales e individuales frente al Estado. Aquí podemos ver lo de 1789, lo de la Revolución Francesa, pero antes de esto, en 1776 se declaró la independencia de Estados Unidos y se establecieron los principios fundamentales de libertad y protección de los derechos individuales. Luego, en 1948, se, de- se surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la ONU proclama este documento clave que reconoce los derechos fundamentales de todas las personas. También en 1948 y hasta 1994 en Sudáfrica se estaba luchando contra un grupo llamado apartheid, que era un régimen de segregación racial y que gracias a líderes como Nelson Mandela fue abolido. Y también durante ese mismo periodo, pero hacia 1954, estuvieron luchando en Estados Unidos por los derechos civiles y esos movimientos fueron liderados por Martin Luther King Jr., culminando en la Ley de Derechos Civiles de 1964. Recordemos que en esa época en Estados Unidos existía la segregación racial. Había escuelas para personas de color, estaban separados también los autobuses, hasta los baños estaban separados. Una lucha que actualmente se sigue es la de los derechos LGBT, los cuales iniciaron en 1969 con los disturbios de Stonewall en Nueva York y siguen vigentes. ¿Por qué? Porque se está buscando la igualdad y la no discriminación y se siguen agregando más conceptos a a esta comunidad. Entre 1973 y 1990, en Chile, surge una dictadura militar. Esta, esta fue por parte de Augusto Pinochet, en la cual se violaron derechos humanos hasta el retorno de la democracia, como mencionamos, en 1990. Otra lucha actual es la del cambio climático, la cual inició desde 1988 y aún se sigue luchando por combatir el calentamiento global y proteger el planeta. También en 1989 surgió la caída del muro de Berlín, la cual simbolizó el fin de la Guerra Fría y la liberación de la Europa del Este del comunismo. Actualmente seguimos luchando por nuestros derechos y han surgido diferentes movimientos. Uno de ellos, por ejemplo, en el 2017 fue el movimiento #MeToo, que fue un movimiento global contra el acoso y la violencia sexual, especialmente hacia las mujeres. Creo que nunca vamos a dejar de luchar por nuestros derechos porque siempre va a haber algo o alguien que quiera terminar con ellos, ya sea por creencias religiosas, ya sea por creencias raciales, ya sea por creencias políticas, siempre va a haber alguien que pueda poner en peligro los derechos humanos. Gracias.